Años de desarrollo social en Uruguay. Una discusión muy breve sobre las funciones de la política social, para tener claro cuando discutimos política social de qué estamos hablando. Algunos elementos que nos ayudan a entender algo un poco más vinculado, digamos, que meramente la política social, la idea de régimen de bienestar, que vamos a ver qué es. Y después ya pasamos directamente a elementos de diagnóstico en Uruguay, la matriz de protección social en Uruguay, algunos elementos del pasado y del presente, gasto social, nivel y tendencias, cobertura de políticas y programas claves, incidencia distributiva del gasto social, es decir, cómo se distribuye el gasto social, es este progresivo, es este regresivo, y sobre todo quiero centrarme, es larga la presentación, pero la voy a ir acortando para poder centrarme en una cosa que dice 4 grandes desafíos para el futuro, pero en verdad son grandes desafíos para el futuro, no son 2, 3, 4 tan articulados entre sí, y los vamos a ir viendo. Una mirada rápida al desarrollo social. Lo primero a observar son datos que ustedes ya deben haber visto: la evolución de la pobreza y la tendencia probable que podemos tener de la evolución de la pobreza en los últimos años. Es positiva, hubo un descenso importante de la pobreza. Ustedes saben que hubo un incremento muy importante de la pobreza medida por ingresos. Durante la crisis del 2002 ya se venía dando un incremento de la pobreza en los años anteriores, contexto recesivo, y hay una explosión en 2002, persiste la expansión de la pobreza en el 2003 y empieza a disminuir la pobreza a partir del año 2004, en donde podemos ver la línea, digamos, que no es una línea logarítmica, vemos la línea que va disminuyendo, y si tiramos una línea de tendencia, aproximadamente hacia el 2015 podríamos esperar estar en torno al 20%, siendo pesimistas. Siendo optimistas, y podemos serlo porque los últimos datos indican que se ha avanzado más, podríamos tirar una tendencia lineal que marcaría una caída más marcada de la pobreza, y la indigencia ubicándose ya por debajo o en torno al 1%. Es decir, que hay elementos positivos que hacen a un retorno a los niveles de pobreza pre-freno del crecimiento económico y pre-crisis, ¿sí? En verdad, el mejor momento en términos de pobreza e indigencia en Uruguay en las décadas pasadas se ubica en 1997-98. A partir de ahí empieza a deteriorarse, se estanca la caída de la pobreza, luego empieza a incrementarse, luego tiene la explosión del 2002 y estamos retornando este año, posiblemente ya estamos por debajo de los niveles de pobreza que tuvimos en su mejor momento pre-enlentecimiento y pre-crisis. Esto como dato descriptivo. Destacar, sin embargo, una pauta que sigue persistiendo en Uruguay, que todos la conocemos, que ya tiene nombre y que le llamamos infantilización de la pobreza. Si bien la pobreza disminuye, la presencia de la pobreza en las franjas etarias más jóvenes, en niños y adolescentes y jóvenes, es mucho más alta. Podemos ver que los niveles de pobreza totales están en 21% en el 2009, tomamos 2010 y 2011, menos que eso ya, pero en los menores de 6 años es 37,8, en los de 6 a 12 es 36,2 y en los de 13 a 17 es 31,5. Hay datos más recientes, pero esto es para marcar simplemente una estructura que no ha cambiado. Rescato una cosa sobre la que vamos a discutir un poquito después, o les voy a plantear un poco después. Habría indicios que en los últimos 4 años, por primera vez, la disminución de la pobreza infantil se ha dado a similar ritmo o a mayor ritmo que la disminución de la pobreza general. Pero hay una discusión allí, y tiene que ver con si imputamos o no imputamos los montos que provienen de, en verdad, una prestación que es un servicio, que es la incorporación de los niños al Sistema Nacional Integrado de Salud. Si eso lo valorizamos, lo monetizamos y lo incorporamos dentro de nuestros cálculos de pobreza, entonces es muy claro que la infancia disminuye sus niveles de pobreza más rápido que lo que el resto de la población disminuiría sus niveles de pobreza, lo que sería una muy buena noticia. No pasaba antes, pero es verdad que tiene que ver con una prestación que no es una prestación monetaria, estamos haciendo equivaler a una prestación monetaria, y allí hay una discusión larga que se puede dar. Si miramos los ingresos de los hogares y la desigualdad ahora, lo que vemos es un incremento sostenido a partir del año 2002 de los ingresos per cápita de los hogares, ¿sí? Partiendo de base 100 en 1981, es decir, asumiendo que teníamos un ingreso al que le llamamos 100 en 1981,
fuimos para arriba y para abajo mucho en este proceso de desarrollo entre el 81 y el 2008, y a partir del 2008-2009 ya estamos por encima de los niveles de ingreso real de los hogares que teníamos en 1981. Es verdad que si uno lo ve en una perspectiva temporal, es poco el avance que se ha producido en términos del ingreso real de los hogares. Pero es marcado que eso tiene que ver con una caída muy importante que se produce del 97 al 2003 y con una recuperación que se produce del 2002 al 2008. Y lo otro que podemos mirar es el coeficiente de Gini de desigualdad. El Gini es un coeficiente que mide la desigualdad de ingresos, y ese coeficiente nos está marcando, varía entre 0 y 1, siendo 1 máximo de desigualdad, es decir, si una sola persona tuviera todos los ingresos del país, el Gini sería 1, y 0 si todas las personas tuvieran el mismo ingreso. Cualquier variación en el medio nos está indicando mayor o menor nivel de desigualdad. Lo que vemos aquí es un incremento muy marcado de la desigualdad entre 1992 y el 2002, 2003 y 2000, hasta el 2003 prácticamente, y una tendencia no clara al inicio, pero luego más marcada de caída de la desigualdad a partir de 2007, que se sostiene en 2008, y aunque no tengo los datos aquí, se sostiene en 2009, y todo indica que se sostuvo en 2010 y se sostendrá levemente en 2011, aunque parece no haber descendido mucho más. Estamos llegando a niveles de desigualdad que parecen estar relativamente quietos. Esto es ingresos de los hogares, ingresos monetarios de los hogares. Esto no está mirando capital, no está mirando capital, no está mirando tenencia de tierra, mira desigualdad de ingresos. Hay tres mundos del bienestar en Uruguay que se dibujaban claramente hacia finales de la década de los 90 y que la crisis del 2002 agudizó, y de los cuales eventualmente estamos saliendo, pero con lentitud. Yo diría que hay que revisar cuáles son los factores que no nos permiten avanzar más rápido. Cuando digo tres mundos, son como tres formas en las cuales el Uruguay produce y reproduce bienestar y malestar. Un Uruguay que empieza a estar bastante partido hace un tiempo en esas formas de producir y reproducir bienestar y malestar. Un primer Uruguay vulnerado y vulnerable, que es joven, que tiene relativa alta fecundidad aún, que predomina la informalidad todavía como inserción laboral, con alta inseguridad en la permanencia del puesto de trabajo, y que está tempranamente excluido de la educación, por lo cual presenta patrones de muy baja movilidad. Este es un Uruguay que tiende a tener una relación en sus familias entre activos, entre personas en edad de trabajar y personas de menor edad, que indican hogares con poca capacidad de movilizar recursos humanos para el trabajo, porque cargan con la parte reproductiva en forma muy importante, en particular las mujeres. Es un país que en general usa los servicios del Estado, aquellos que son gratuitos o aquellos que tienen componentes de subsidio o aquellos que tienen componentes no contributivos en su acceso, pero no tienden a acceder a los servicios que el Estado y a las prestaciones que el Estado disponibiliza por mecanismos contributivos, porque predomina una inserción laboral informal. Y hay otro Uruguay que es más defensivo y tiene un componente más corporativo, es decir, tiene corporaciones que estructuran la defensa de sus intereses. Acá no estoy denotando nada malo. Es decir, hay un componente de capital político organizacional de ciertos sectores del Uruguay y un componente más defensivo de defensa de niveles de bienestar previos. Es activo en general, con un predominio de trabajadores en edad activa, un componente también envejecido y por lo tanto de jubilaciones y pensiones, muy baja fecundidad y caracterizado por lo que se puede llamar huelga de vientres y huelga emancipatoria, en donde hay muy poca fecundidad, muy tardía, y muy pocos jóvenes abandonan el hogar en ese Uruguay, ¿sí?, en forma temprana o incluso no temprana, es decir, se quedan hasta los 30 o más años, porque están protegidos dentro de un hogar que sí tiene algún vínculo privilegiado, o bien con el Estado, o bien con un espacio del mercado laboral formalizado y protegido. Formar ingresos estables y moderados, baja inversión educativa en general y apuesta a una renta intergeneracional. Personas que ya se insertaron en el pasado en espacios estables y de ingresos razonables son quienes están protegiendo dentro del núcleo familiar a otras generaciones que no salen al ruedo por encontrar un contexto particularmente complejo. Es decir, que el primer Uruguay es el que más contribuye a la reproducción biológica del país.
El segundo Uruguay, si bien consume una parte importante de la renta del país, no contribuye porque racionalmente es defensivo, porque sabe que al salir enfrenta una situación muy compleja para las generaciones que vienen después. Y hay un Uruguay de más altos ingresos, más separado del Estado, que está privatizado y tiende a estar autoexcluido de los bienes públicos. En edades activas, moderada a baja tardía y tardía fecundidad, emancipación también tardía, pero que se realiza de los jóvenes del hogar, formal, ingresos medios altos y altos, alta inversión educativa y apuesta al mercado. Tanto apuesta al mercado en términos de las inserciones, digamos, al mercado del espacio privado, de las inserciones laborales, como apuesta al mercado de los servicios. ¿Sí? Un componente muy importante de servicios privados de salud, ¿sí? Un componente muy importante de servicios privados educativos y otros elementos que agregan, ¿verdad?, por la vía de compra en el mercado, desde aspectos que tienen que ver con seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, pero una apuesta muy fuerte a prescindir de los bienes proporcionados por el Estado y a comprar en el mercado, ¿verdad?, esos bienes, esos seguros y esos aseguros. Esto indica que tenemos un país en donde es complejo la construcción de un modelo social integrado. ¿Sí? Es decir, el desafío que tenemos por delante, que nos dejaron 20 años, los años 80 y buena parte de los 90, ¿sí?, es el desafío de un país que tiene la reproducción biológica concentrada en donde menos inversión en capital humano se produce, una apropiación importante de la renta que se genera en el país y que transita a través del Estado en sectores que más bien son defensivos, y un conjunto de población más dinámica, no tan envejecida, pero en donde está presente más bien una apuesta al mercado y una poca valoración de los bienes que puede proporcionar el Estado y de los bienes públicos en general. Como diagnóstico muy básico, con eso quiero quedarme para después volver a la discusión de la política social en Uruguay y ver un poco el tema de las funciones de la política social. La política social no debe ser pensada meramente como un instrumento redistributivo y distributivo. Eso lo es, sin duda. Eso es parte de lo que es. La política social es un pacto distributivo inter e intrageneracional. ¿Sí? Entre generaciones y al interior de las propias generaciones genera mecanismos redistributivos. ¿Sí? Procura la igualdad de resultados, de oportunidades y la promoción social. La política social también es una respuesta al riesgo social. ¿Sí? Todos atravesamos por situaciones de riesgo social que tienen que ver con enfermedad, que tienen que ver con desempleo, que tienen que ver con la muerte de un cónyuge, etcétera, que tienen que ver con una situación de divorcio, donde se pierden ingresos. Esto genera riesgos sociales. Estos riesgos sociales uno genera aseguramientos frente a ellos. ¿Sí? Estos aseguramientos van desde el sistema de jubilaciones y pensiones al seguro de desempleo, seguros de enfermedad, etcétera. Pero la política social, que genera, o bien por la vía de obligar a los individuos a tomar estos seguros, subsidiar dichos aseguramientos y eventualmente a veces transferir directamente renta para que estos seguros operen, está generando la política social allí una cosa diferente a la redistribución o combinada con la redistribución, que es el aseguramiento. La política social es además la realización de derechos sociales y humanos. Hay un golpe ciudadano y de discusión política detrás de cuáles son las cosas que el Estado tiene que dar y cuáles no. Cuáles son las cosas en donde la política social debe estar y qué otras deben ser dejadas libradas o bien al mercado o bien a las familias. ¿Sí? Esta es una discusión acerca de los límites de lo que consideramos derechos ciudadanos. ¿Sí? Durante mucho tiempo había cosas que asumíamos que no era necesario que el Estado diera, ¿sí?, o que la política pública prestara. Por ejemplo, hasta hace no mucho tiempo, el que el Estado universalizara la educación preinicial en 4 y 5 años no estaba dentro del tapete. Las familias que podían compraban en el mercado eso y después que cada uno se arreglara como pudiera. Eso cambió, hoy lo consideramos parte de nuestros derechos, además de que hay un componente de obligatoriedad. La discusión sobre el sistema de cuidados en la actualidad está discutiendo en parte eso también. Los cuidados asumíamos que los prestaban las familias y que si no, las familias lo compraban en el mercado. Hoy estamos discutiendo si eso no tiene un componente necesario de política pública. La política social también es inversión en materia de capital humano y eficiencia económica. La política social es política económica. Esto hay que entenderlo claramente, al igual que la política económica es política social. No es la discusión de que la política social tiene que considerar la política económica y la política económica tiene que considerar la política social. No. En verdad la política pública es siempre, tanto social como económica. Lo que pasa es que dibujamos y recortamos analíticamente a una parte que le llamamos específicamente política social. Pero la política social
que implica inversiones en materia de capital humano, es clave en materia de eficiencia económica del sistema agregado, y además piensen ustedes que en Uruguay, lo vamos a ver, prácticamente el 70% del gasto público es gasto social. Por lo cual, en lo que tiene que ver con formación de precios, etcétera, la política social es clave para todo eso. Dos elementos que quiero señalar acá y a los que voy a volver después es que la persistencia de modelos patriarcales en el Estado, el mercado y la familia inhiben la igualdad, fragilizan las seguridades, las diferentes funciones de las que estábamos hablando de la política social, ¿verdad? Estratifican la ciudadanía y afectan negativamente la competitividad. Sus peores efectos hay que identificarlos intertemporalmente, en el tiempo se agravan. El no reconocimiento, como segundo elemento, del cambio etario y de oportunidades etarias del sistema de protección social fragiliza a nuestro propio Estado social y disminuye su eficacia, su eficiencia y yo diría también su sustentabilidad. Cuando discutimos políticas sociales tendremos a pensar en el Estado, el aparato estatal, dando educación, dando salud, dando seguridad social. Cuando hablamos del régimen de bienestar, hablamos del Estado más otras esferas que también producen bienestar y que también son claves para definir el acceso al bienestar de las personas, que lo son el mercado, la familia y la comunidad. ¿Sí? Entonces, las cuatro esferas, la del Estado, la del mercado, la de la sociedad civil y comunidad y la de la familia, determinan los niveles de bienestar y los riesgos a los que están expuestos las personas. ¿Sí? Y el acceso a mecanismos concretos, prestaciones concretas y recursos concretos de bienestar. Lo que es importante destacar es que si bien las cuatro esferas participan y la familia es sumamente, de hecho en la vida cotidiana, en la mayor parte de nuestra vida, entre los 20 y los 60 años, lo que predomina en nuestro acceso al bienestar es familia y mercado, no es el Estado. ¿Sí? Es decir, nosotros accedemos al bienestar mediante lo que hace la familia para protegernos, y como nosotros nos integramos a la familia en términos de protección, y cómo accedemos a recursos y compramos a su vez servicios en el mercado. Predominantemente, no es que no haya Estado, pero tenemos un componente muy fuerte en donde mercado y familia pesan. Al inicio de la vida y al final de la vida el Estado se hace mucho más presente. Pero lo que es importante destacar es que el Estado está presente de otra manera y por eso la importancia del Estado. El Estado no solo genera prestaciones concretas, ¿sí? Y nos ofrece transferencias monetarias, nos ofrece servicios de salud, servicios educativos, etc. Y lo hace a lo largo de todo el ciclo de vida, aunque se concentre más en ciertas etapas del ciclo de vida. El Estado hace otra cosa y es que regula las otras tres esferas. ¿Sí? Es decir, el Estado le dice algunas cosas al mercado que puede hacer y otras que no. Por ejemplo, determina salarios mínimos. ¿Sí? Y le dice a la familia y a los miembros de la familia cosas que pueden hacer y cosas que no, y cosas que deben hacer. Por ejemplo, si se divorcia y una parte de los dos, o uno de los dos queda con los niños, hay que pasar entonces ciertos recursos. Y le dice a la comunidad cosas que puede hacer y cosas que no. No puede hacer barrios cerrados, por ejemplo, en Montevideo. ¿Sí? Pero sí lo puede hacer en Canelón. Pero les dice cosas. Entonces, el Estado es clave para el acceso al bienestar, no solo porque hace prestaciones directas, sino porque además regula, pone límites y modera las acciones que le son permitidas a los actores del mercado, a los miembros de la familia y a los miembros de la comunidad. Acá hay un ejemplo simplemente que quería mostrarles, pero para no irme muy lejos, volveremos a esto después. Estos son ejemplos de cómo hay que siempre mirar las tres cosas: mercado, familia y Estado, lo que están haciendo los tres para entender los niveles de bienestar. Todo esto que es comparado y que es bastante complicado, lo vemos si nos da el tiempo después. Vamos a Uruguay, a una caracterización del pasado y del presente. Yo defiendo la idea de que Uruguay tuvo un pasado predominantemente corporativo, con una adaptación posterior más bien liberal, neoliberal le dirían algunos, pero no fue realmente neoliberal, y con un presente que no es socialdemócrata, pero que tiene tintes socialdemócratas en su modelo de protección social. Antes de entrar en esto, una breve caracterización teórica de esta discusión, pero muy corta, que parte fundamentalmente de un autor que marca un antes y un después en las discusiones sobre modelos de bienestar y políticas sociales, que se llama Sping-Andersen, y que diferencia entre tres grandes modelos de Estado social o de Estado de bienestar o de sistema de políticas sociales. Un primer modelo que puede ser caracterizado como corporativo conservador, y es en donde las diferentes franjas de ocupación vinculadas al mercado laboral van generando protecciones y aseguramientos de diverso tipo. Tiende a tener un modelo educativo estratificado,
con una orientación técnica para los sectores trabajadores y una orientación más universitaria para los otros sectores. Tiende a tener un modelo de salud también estratificado de acuerdo a la pertenencia a corporaciones de los diferentes actores. Otro modelo que él caracteriza como liberal residual, que es un modelo que tiene muchas menos protecciones, muchas menos desmercantilizaciones, es decir, muchas menos prestaciones que se dan sin tener en cuenta su capacidad de compra en el mercado, ¿sí? Y le llaman modelo liberal residual porque es la ambulancia abajo del precipicio, es decir, opera para aquellos que se cayeron, que no pudieron operar con las protecciones del mercado de la familia. Aquellos que no lograron eso, entonces pasa la ambulancia y te recoge. Entonces tiende a tener políticas altamente focalizadas, ¿sí? Su modelo de políticas focalizadas, no de políticas estratificadas pero universales, ¿sí? Y un tercer modelo, que es el que se llama modelo socialdemócrata, que es el que se caracteriza por ser el más desmercantilizador y el más igualador. Los modelos corporativos conservadores son los de Europa continental, Francia, Alemania en menor medida, porque tiene componente socialdemócrata, y claramente el sur mediterráneo, España, Italia, Grecia. El modelo escandinavo es el socialdemócrata, es Suecia, Dinamarca, etc. Y el modelo liberal residual son los países anglosajones, en particular Estados Unidos como arquetipo del modelo liberal residual. Uruguay tuvo un pasado corporativo. Si uno mira la cantidad de cajas que existían, ¿sí? Uno mira, bueno, los primeros jubilados fueron militares, después fueron maestras y maestros, después fueron los del Jockey Club, y no es por casualidad, que tenían capacidad corporativa de presión sobre los políticos, que les gustaban los pingos. Entonces la tercera caja es el jockey, y así vemos una sucesión de cajas que van generando medidas estratificadas, ¿verdad? También lo fue el sistema de salud, con formas estamentales, ¿verdad?, de asociación, y además un componente estatal para los que no podían asociarse y generar ayuda mutua. Y finalmente, en educación hubo componentes de tipo corporativo, pero la parte técnica nunca se desarrolló lo suficiente. La adaptación que intentó hacer el Uruguay entre los 80 y los 90 es una tímida adaptación liberal. No tiene nada que ver con la de Chile, que es radical, privatiza la seguridad social de forma completa, no genera dos sistemas, ¿sí? Focaliza fuertemente, va a un sistema de vouchers o de cuasi mercados, en verdad de subsidio a la oferta en la educación, genera un mercado de competencia en la educación y genera un modelo privado, pero subsidiado del Estado y financiado del Estado en salud con las ISAPRES, ¿sí? Ese modelo chileno liberal, que fue muy duro, en Uruguay es leve, pero hay un componente en la seguridad social, hay un componente de crecimiento de las políticas de corte focalizadas, pero esas políticas focalizadas, vamos a ver que en Uruguay tienen algunas otras características. Y finalmente la pregunta es si estamos en un presente socialdemócrata, es decir, un gobierno de izquierda que va por su segundo periodo, si ha podido construir lo que es, dentro de lo que son los capitalismos, el modelo más cercano a su matriz ideológica, a su corazón ideológico, que sería el modelo socialdemócrata. Bueno, yo creo que la respuesta claramente a eso es: se han dado avances en ese sentido, pero a veces hay muchos elementos contradictorios e inconsistentes en ese avance. Hay que ver cómo se pueden fortalecer. Gasto social, nivel y tendencias. Veamos algunos de esos elementos. El gasto público social per cápita de Uruguay, miremos en América Latina, es de los más altos de la región. Luego de Argentina es de hecho el más alto, ¿sí? Le sigue Cuba y le sigue Brasil. Si a Brasil le agregamos el gasto de las municipalidades, en verdad Brasil aumenta bastante el gasto y se pone bastante cercano a Uruguay. Pero esto es el gasto per cápita, gasto por habitante. Aproximadamente unos $1.700 por año por habitante gastamos en términos sociales en Uruguay, de acuerdo al cálculo de la CEPAL. Los cálculos del MIDES ajustan y calculan mejor eso, esto como hay que hacerlo comparado, siempre tiene algunos ajustes, pero gruesamente nos permite ver en la comparación dónde estamos parados. En términos del gasto público social, la evolución real del gasto público social muestra un deterioro en términos de millones de pesos constantes, estos son datos del MIDES, de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo, y una tasa de crecimiento real de ese gasto público social que recién se empieza a recuperar hacia 2005, 2006 y 2007 en forma muy importante. En su evolución como porcentaje del Producto Bruto Interno, el gasto público social evoluciona también en forma, digamos, elástica y tal vez demasiado procíclica respecto a la crisis, en donde en 2002 se da el pico, pero luego empieza a caer y paga el costo en 2003 y 2004 para empezar a recuperar a partir del 2005. Y el gasto público social
Su evolución como porcentaje del gasto público total también presenta un punto de caída mínimo en el 2003, llega a menos del 60% y vuelve a estar arriba del 70% de todo el gasto del Estado, el gasto público social. Este gasto público social incluye educación, vivienda, salud, seguridad social y otros gastos sociales. No en todos los países es tan alto, pero la prioridad fiscal del gasto en Uruguay ha sido siempre muy importante. Aspectos de cobertura de políticas y programas claves, algunos elementos para reflexionar. Nuestro sistema de jubilaciones y pensiones es un sistema robusto en el sentido de que tiene una cobertura de prácticamente el 100% de las personas mayores de 70 y un porcentaje muy alto de los mayores de 65. Ahí hay un cuadro que muestra la evolución de esa cobertura cuando incluimos Banco de Previsión Social y cajas paraestatales, y en el Banco de Previsión Social incluimos las pensiones a la vejez. No hay ningún país de América Latina que tenga esta cobertura de la seguridad social. Brasil es el que más se le aproxima y Argentina luego ahora con la reforma que hizo. Pero no hay ningún país que tenga una cobertura de la seguridad social cercana al 90 y pico % de los mayores de 65. Esto, sin embargo, dadas las transformaciones institucionales que se produjeron en la seguridad social, no quiere decir que podamos dormir en los laureles. Si uno mira las historias laborales de los trabajadores en Uruguay, y de las trabajadoras en particular en Uruguay, en los últimos años, y contrasta la densidad de aportes que esas historias laborales generaron con los criterios de elegibilidad para acceder a jubilaciones y pensiones de la parte contributiva, uno se da cuenta que en realidad en el estrato inferior y en el estrato medio-bajo, para a los 65 años de edad llegar a tener derecho jubilatorio, en el estrato medio-bajo y en el estrato inferior, uno precisaría 30 años o 35 años de servicio, y el porcentaje de quienes estarían llegando a estos años de servicio serían muy pocos, un 26,3% y directamente un 1,4% en el estrato medio-bajo y en el estrato inferior. Si nos movemos a 25 años de servicio, entonces mejora. Las reformas que se producen de la seguridad social en el último gobierno, a partir del diálogo de la seguridad social que se genera, intentan ir al encuentro de estos datos que en su momento los produjeron, fue Marisa Bukele desde CEPAL que los produce y muestra cómo vamos a estar enfrentados en el futuro a una situación de muchos huecos en términos de elegibilidad y derechos de jubilaciones y pensiones, mucho más alto en mujeres que en hombres además. En salud hay importantes avances en materia de cobertura, pero hay algunas deudas pendientes. Ahí vemos el dato de toda la incorporación de los menores que se produce en abril del 2008 con el Sistema Nacional Integrado de Salud, y esto es fundamental, es una integración masiva de chiquilines al Sistema Nacional Integrado de Salud, que no es que no estuvieran cubiertos por ACE, pero mejoran sus opciones y sus oportunidades al integrarse al Sistema Nacional de Salud. Por la forma en que se define la reforma de salud, esta deja fuera explícitamente del FONASA a aquellos que no tienen ningún perceptor formal. Es decir, si no hay ningún trabajador formal en el núcleo familiar, los niños no pueden elegir sistema mutualista, por ejemplo. Quedan dentro de ACE, ¿verdad? Esto a mí me parece que es un problema, es propio de la vieja tradición corporativa, no es propio de un modelo socialdemócrata que tiende a elegir el derecho a la prestación social por condición de ciudadanía y no por condición de inserción dentro del mercado laboral formal. Y es algo que deberíamos plantearnos cómo solucionar, pero como vamos a ver rápidamente, lo que pasa es que hay otras poblaciones presionando para entrar al Sistema Nacional Integrado de Salud. Y acá hay un problema que tiene que ver con los balances generacionales y las opciones de política pública que hacemos en materia generacional. Estos son los cápitas, podemos volver, hay un tema de sustentabilidad en Uruguay, dado los cápitas que tenemos con respecto al sistema de salud. Y paso a educación rápidamente. Dice seguridad social, un poquito de salud, un poquito de educación. Tenemos mejoras importantes al inicio de la vida de los chiquilines educativa. Uruguay ha universalizado 5 años, pocos países de América Latina han universalizado 5 años, y Uruguay está cerca de universalizar 4 años. En eso ha habido un avance muy importante. Es un avance con un horario acotado, hay muy pocos niños
niños de esos en escuelas de tiempo extendido, pero es un avance fundamental. Uruguay, a su vez, ha avanzado en la atención de los niños más pequeños. Estos son datos de la encuesta de hogares, son datos sí bien recientes. Estos son datos del 2011. A mí me parece ahora, Chicho, me imagino que sobre esto se detendrá también, para el tema de infancia. En estos datos, lo que vemos es, de 0 a 3 años, quienes asisten a algún centro de educación inicial, sea CAIF, sea guardería, sea lo que sea, por quintiles de ingreso. Lo que vemos es que en 0 y 1 año, las diferencias por quintiles de ingreso no son mayores, en parte por las preferencias de la familia. Es decir, aún los quintiles más ricos tienden a no enviar a los niños demasiado a guarderías o centros educativos. Pero en 2 y en 3 años tenemos brechas muy claras que el Estado hoy no está cubriendo. Es decir, vía el mercado, los quintiles más altos están accediendo a servicios de cuidado y de formación temprana de los chiquilines. Quintil 5 y quintil 4, 70% o más y en 2 años, y casi 90% en el quintil 4 y casi 100% en el quintil 5 en 3 años, contra entre 30% y 45% en 2 y 3 años en el quintil 1 y 2. Me parece que allí hay un objetivo político del gobierno, claro, que de hecho en este presupuesto nacional se votaron recursos. Es importante la posibilidad de avanzar sustantivamente en la cobertura de 2 y 3 años en los quintiles 1, 2 y 3. En educación, las buenas noticias de inicial y las relativamente buenas noticias que pueden venir en CAIF y protección de infancia y primera infancia, dado lo que se votó el presupuesto y cómo se viene desarrollando la expansión, no se reproducen en educación media. En educación media Uruguay tiene su gran déficit en materia educativa. Estos datos lo que muestran es que en más de 20 años, yo soy daltónico, así que la parte del medio es roja. Sí. Bien. Es jóvenes de 18 a 20 años que completaron media básica. ¿Sí? No pudimos pasar 70-71% en 20 años, no nos movimos. 30% afuera, sistemáticamente afuera. Y si miramos la media superior, tampoco nos movimos. En Uruguay egresa menos. Esto es entre 21 y 23 años la media superior. ¿Quiénes completaron? Egresa menos del 40% de la media superior. Esto nos coloca cerca de los países de peor rendimiento en América Latina en términos de egreso de media superior. Y además, esto es un dato de Gustavo de Armas, que hizo el cálculo. Cuando miramos el porcentaje, por acá hay una discusión que se viene dando hace mucho tiempo sobre las condiciones sociales que no permiten que se produzcan estos egresos. Que estos son niños o adolescentes que no se pueden mantener dentro del sistema educativo por razones sociales. Comparémonos con otros países. En Argentina, la población pobre, egresa en un 42% de la media superior, mientras que la no pobre en Uruguay, egresa en 31%. El sistema en Argentina, y Argentina es menos que Chile, de hecho. 36, ¿no? 36 los más pobres, perdón, 36, no 31, 36. Chile es aún superior. Es decir, Argentina retiene a más adolescentes y jóvenes pobres en el sistema educativo y los hace egresar que Uruguay hace con los no pobres, con las personas que no están en situación de pobreza. Esto nos habla de un problema estructural que no es un problema, primero, de ahora, viene de mucho antes, y no es un problema ni pequeño ni moderado, es una catástrofe nacional. Otras políticas que no he tocado y que tienen que ver con asignaciones familiares, que tienen que ver con lo que fue el PANES en su momento, que tienen que ver con la tarjeta alimentaria, etcétera, son importantes, son políticas típicamente focalizadas, de la tradición focalizada, pero muestran un dato importante que quiero ver si se puede ver acá. A ver, no lo tengo. Lo que vemos cuando miramos la participación de los beneficios sociales en el ingreso de los deciles más pobres es, de 1998 al 2007-2008, un incremento muy importante de los beneficios sociales. En el decil 1
es decir, en el 10% más pobre y en el 10% siguiente al 10% más pobre. Teníamos aproximadamente, lo pueden ver por la inversa, el porcentaje que representaba el ingreso del trabajo en estos dos primeros deciles era el 60% en 1998 y en el 2007 es el 40%. Y esto no es porque estén ganando menos dinero por ingresos laborales los sectores de menores ingresos, es porque a eso se le ha sumado de forma importante prestaciones sociales. En las asignaciones familiares podemos ver parte de la explicación. Hay una mejora de cobertura y de monto. Acá es donde está el dato de los beneficios sociales. Si se fijan en el cuadro de arriba, contra la izquierda, que están los dos primeros deciles, contra la izquierda ya, ven que pasa de 9,9 a 41,9 del total del ingreso de un hogar del primer decil, pasa de recibir un 10% a recibir aproximadamente un 40%. Esto también porque hay mejoras en cómo lo contabilizamos, pero es la parte que es real. ¿Nuestro gasto social es progresivo o es regresivo? Hay varios estudios recientes que se han hecho sobre eso. Algunos los ha hecho el propio Mides, otros los ha solicitado el Mides. Y lo que muestran los datos es que nuestro gasto social, si sacamos jubilaciones y pensiones, es progresivo. Si ponemos jubilaciones y pensiones, es regresivo en términos absolutos, pero es progresivo igual en términos relativos. ¿Qué quiere decir esto? Que en verdad, acá vemos qué porcentaje del gasto se lleva cada decil, y lo que vemos es que con jubilaciones y pensiones, el decil 10, el decil más rico, es el que se lleva la mayor parte del gasto, porque se lleva jubilaciones y pensiones altas. Y el decil 1 es el que se lleva el menor porcentaje de gasto, aunque como ven, la línea azul es, la línea azul es la última, es el último año, mejora la distribución del gasto social hacia los deciles más pobres y disminuye la asignación de recursos a los deciles más ricos. Y si lo miramos en términos relativos, es decir, cuánto representa del ingreso de los hogares, el total del gasto social, ahora no solo la parte monetaria, ¿sí?, sino también educación, salud, etc. Bueno, en los deciles más pobres representa más que el ingreso laboral, ¿sí?, mientras que obviamente en los deciles más ricos representa entre el 20 y 30% del total de los ingresos de esos hogares. Bien, esto fue muy rápido porque yo me quiero detener 5 o 10 minutos, 10 minutos me quedan más o menos, en algunos elementos de desafíos para el futuro que llevan un poquito de tiempo. ¿Esto se escucha? Esto es una curva simple de generación de ingresos por ciclo de vida. Y esto es una curva simple de consumo per cápita por ciclo de vida. Las personas no generan ingresos hasta los 13, 14 años, algunos sí, pero la mayoría no. Empiezan a generar ingresos en los 40 y pico, llegan al máximo de generación de ingresos, luego eso decae y hacia el final de la vida dejan de generar ingresos nuevamente. Y consumen, ¿verdad?, a lo largo de su vida de esta manera, más o menos. En los países más avanzados, esta parte se va para arriba, sí, muy alta, porque son los gastos de salud al final de la vida que suben muchísimo. Pero en el promedio los países consumen así. Esto indica una cosa clara, sí. Esto es superavitario. En estas etapas de la vida la gente genera más ingresos que lo que consume. Y en esta etapa de la vida, y en esta, la gente consume más de lo que genera, de ingresos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que hace el Estado, y a eso le llamamos en buena medida políticas sociales, es cobra impuestos acá y transfiere para acá y para acá. ¿Cómo? Con transferencias monetarias y con servicios. Eso es lo que hace el Estado. Saca de la parte superavitaria y lleva para los costados. Lo hacen también las propias familias. Los padres le dan de comer a sus hijos. Y muchos adultos activos tienen a sus adultos mayores en el hogar y también les transfieren renta. ¿Ven? Entonces, lo que tenemos es una situación que todas las sociedades tienen, en donde solo se puede vivir con la parte superavitaria, transfiriendo para acá e intertemporalmente hay que hacer eso sustentable. Eso tiene que ser sustentable. La tercera forma en la que
estas personas viven, en particular los que están acá, es con ahorro. Ahorran acá y se lo llevan para acá. ¿Sí? Hay tres formas. O el Estado le saca lo que están produciendo y transfiere, o las familias transfieren, o las personas ahorran y se lo llevan con ellos. ¿Sí? Uruguay, hay una etapa que se llama en los países ventana de oportunidades demográficas. La ventana de oportunidades demográficas en un país es cuando ese país ya bajó la mortalidad, bajó la fecundidad, entonces tiene menos niños, está generando muchos adultos porque sobreviven a la niñez y todavía no tiene adultos mayores. En ese momento tiene la mejor tasa de dependencia demográfica, que quiere decir es el momento en el cual hay una mayor cantidad de personas en edad activa por persona niño o adulto mayor en edad pasiva. ¿Sí? Bien, Uruguay está terminando su ventana de oportunidades demográficas. ¿Sí? Uruguay está moviéndose a la etapa en la cual empieza a aumentar moderadamente la tasa de dependencia y lo hace liderada ya no por la cantidad de niños, 47.000 nacen y no van a nacer muchos más por año, ¿sí? No liderada porque las cohortes que ingresan a la mayoría de edad son más numerosas que las cohortes que nacen. ¿Se entiende? Bien. Esto genera tensiones fiscales y económicas para el país, inevitablemente. Porque es mentira que Uruguay hace tiempo que está en el problema fiscal del adulto mayor. Lo tiene. Es un sistema de jubilaciones poderoso, robusto, etc. Consume muchos recursos. Pero en verdad, Uruguay está en este momento en el mejor momento de su tasa de dependencia. Es decir, estos son los últimos años de la más baja tasa de dependencia demográfica que vamos a tener. De aquí en más, va para arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para enfrentar esto? Hay 3 o 4 formas para hacerlo. Uno es aumentar la productividad. Que esto sea más, los mismos, pero más productivos. ¿Sí? Lo otro es aumentar la cantidad de gente que está acá. Y lo otro es aumentar el rango de vida en el que la gente genera ingresos. O bien haciendo trabajar a los niños, o bien haciendo trabajar a los adultos mayores. No estoy diciendo que sea bueno, estoy diciendo que son las 3 opciones que uno tiene. Bien. ¿Por qué yo creo que tenemos que darle mucha pelota a este grafiquito simple y pensar un poco para adelante, para dónde vamos como país en términos de políticas públicas y tener muy claro que Uruguay tiene poco margen de error? Tiene poco margen de error, dadas sus características demográficas y la tendencia demográfica que se viene. Primero, una de las formas, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es, si nacen 47.000 niños por año, no podemos perder ni a uno en términos de productividad. ¿Sí? Y tenemos que invertir adecuadamente en ellos. En verdad, cuando la humanidad empieza a tener menos hijos, invierte más en cada uno de los niños que tiene, porque entiende naturalmente que pasa a ser un recurso escaso. ¿Sí? Nosotros, dado las disfuncionalidades que estamos teniendo en el sistema educativo, estamos perdiendo demasiado. No podemos darnos ese lujo, no podemos equivocarnos. Parece mentira, pero cuando tenés más niños, estás en la etapa todavía donde está bajando tu tasa de fecundidad, pero no llegó al mínimo, ¿sí? Tenés más margen para equivocar. Generás desigualdades, ¿verdad? Generás cosas espantosas, pero tus motores económicos del futuro todavía tenés plazo. Nosotros ahora tenemos que no equivocarnos y hacer una inversión que incremente en el futuro la productividad acá. Segundo, tenemos que incrementar la productividad de los que están hoy ya acá, ¿sí? Y ahí vemos en la etapa de transición a la vida adulta de los jóvenes y en la ausencia de políticas activas de empleo propias de los modelos socialdemócratas, un hueco grande. Uruguay tiene el INEFOP hoy, pero todavía está dando los primeros pasos para montar un sistema de políticas activas de empleo. Es clave montar un sistema de políticas activas de empleo para mejorar la productividad de quienes están aquí en un contexto de cambio tecnológico. Lo tercero que yo creo que hay que hacer es incrementar la gente que estando en edad activa no está generando ingresos. ¿Sí? Y esos son predominantemente las mujeres. ¿Por qué? Porque están trabajando, pero lo están haciendo en forma no remunerada. No pueden trabajar todas las horas que trabajan en forma no remunerada y además trabajar en forma remunerada. Entonces, el sistema de cuidados no es un tema social simpático. El sistema de cuidados es la forma en que se dieron los estados socialdemócratas
para liberar la mano de obra femenina en un contexto de fin de la ventana de oportunidades demográficas. Entonces, es parte de lo que tenemos que hacer. Y ello implica la generación y colectivización de una parte de estos cuidados. Hay un triple bono ahí. Hay un triple bono que generamos para llevárnoslo para el futuro. El primero es un bono inmediato. Incorporación potencial, obviamente depende de los mercados laborales, de la mujer al mercado laboral como generadora de ingresos. Lo segundo es un bono de incremento de servicios dentro de la economía, es decir, una economía de servicios aparece vinculada al tema de los cuidados. Y lo tercero es una mayor inversión acá, ¿sí? Porque parte de lo que uno va a hacer cuando monta el sistema de cuidados es generar sistemas de cuidados en primera infancia. Me detengo solo en esto. Así es como financia en promedio Europa, Japón y Estados Unidos el consumo de un chiquilín en promedio de 15 años, creo. El 45% viene vía servicios y transferencias monetarias del Estado. El 51% proviene de lo que la familia tiene en su arte. Y un 4% del trabajo, de los propios chiquilines. ¿Sí? ¿Cómo es en América Latina y Uruguay es igual? El gobierno es 21, la familia es 73 y el trabajo es 6. Eso quiere decir, básicamente, que al inicio de la vida, los estados latinoamericanos y Uruguay también no tienen músculo distributivo. Porque solo si tenés plata de gobierno podés asignarla diferente que lo que te tocó en suerte cayendo en tal o cual familia. ¿Se entiende? Entonces nos falta músculo distributivo en América Latina. Y nos falta músculo distributivo al inicio de la vida. No nos falta tanto músculo distributivo al final, en pensiones y jubilaciones. Ahí es más parecido a la estructura europea. ¿Sí? Pero en infancia, no es que consuman menos los niños necesariamente, pero consumen mucho más desigualmente, porque no hay músculo distributivo del Estado. Entonces, la discusión de nuevo sobre cuidados, la discusión sobre inversión en cierta etapa de la vida, la discusión sobre liberación de mano de obra femenina, todo esto va también a fortalecer la capacidad del músculo distributivo del Estado al inicio de la vida de los chiquititos. Y el último bono que nos da es un bono de igualdad. Este gráfico lo que muestra es las horas de trabajo no remunerado y remunerado de las mujeres y de los hombres. En promedio los hombres trabajan entre 5 y 7 horas sin importar el quintil, ¿sí? Más o menos parejo, un poquito más arriba, un poco más abajo. Estos trabajan por plata, les pagan en el mercado laboral. Y trabajan poco menos de 2 horas también parejito, no se mueven, se pican la línea, ¿sí? En forma no remunerada, en tarea de hogar, ¿sí? Los hombres. Las mujeres, ¿ven la curva de las mujeres? ¿De qué color es esto? La curva naranja, ven que no es paralela como la curva de los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres del quintil más pobre, que no pueden comprar servicios en el mercado, tampoco pueden insertarse más en el mercado laboral. Entonces tenemos un efecto de desigualdad, ¿sí? La desigualdad que se produce en los sectores de menores ingresos por dificultad de incorporación de la mujer al mercado laboral. Cosa que en los sectores más altos, quintil 4 y quintil 5, el costo de oportunidad funciona y el pagar un servicio doméstico o el pagar mecanismos que cubran eso, vía escuelas de tiempo extendido, etc., funciona y me da a cambio la posibilidad de inserción más plena. La mujer sigue estando discriminada en el quintil 4 y 5, pero más plena en el mercado laboral. Entonces, el tercer bono, el primero tiene que ver con la infancia. El segundo tiene que ver con la incorporación en general de la mujer al mercado laboral. Y el tercero, que menciono, tiene que ver con un bono de igualdad para el futuro. Si nosotros permitimos que sea el mercado y las familias las que asignen cómo se resuelve el problema del trabajo remunerado y no remunerado, entre géneros y entre clases sociales, perdemos una oportunidad histórica para dar un salto en materia de igualdad. ¿Sí? Entonces, no estamos hablando de nuevo, y yo vuelvo a insistir, muchas veces cuando aparece la discusión de cuidados y se habla del sistema nacional integrado de cuidados, yo le saco un poco el culo a la jeringa y digo, no es eso, es el tema de repensar nuestra matriz de protección social teniendo en cuenta el tema del trabajo socialmente necesario, ¿sí? Para la producción y reproducción que el Uruguay hoy tiene por delante y que va a tener en el futuro. Entonces, para cerrar,
Creo que los problemas que el Uruguay hoy enfrenta de seguir avanzando en el combate a la desigualdad y los problemas que puede enfrentar en el futuro de sustentabilidad de su materia de protección social requieren de su transformación. Y en esa transformación tenemos que tener algunos cortes muy claros. El desafío etario e intergeneracional y el desafío de género. La transformación de un modelo de protección social que tuvo componentes corporativos, algo liberal y avanzó tímidamente hacia componentes socialdemócratas a un componente más claramente socialdemócrata, de políticas de tipo no contributiva que amplían un poco más allá de la focalización y llegan a los sectores medios, que utilizan plenamente la capacidad de la mujer como generadora de ingresos y no meramente como trabajadora del hogar no remunerada, y con una fuerte inversión en infancia, en donde tenemos que pensar que es casi una política de cercanía y de seguimiento cuerpo a cuerpo. Cada niño que nace tiene que tener un componente, por nosotros mismos, de inversión muy importante a futuro. En sociedades muy desiguales, como la uruguaya, como la más igualitaria de América Latina, que somos muy desiguales, si uno no hace eso con los niños, ¿sí?, que es donde se concentra, además, una parte importante de la pobreza, lo que va a tener es subinversión, inversión por debajo de lo necesario en muchos niños, y de hecho sobreinversión en otros, ¿sí?, que puede hasta no ser necesaria, porque la propia estructura de la desigualdad lo lleva. Entonces, está llamado el Estado a cumplir un rol fundamental y a meter un músculo distributivo en las primeras edades. Y por último, tenemos que solucionar el problema de la educación media. No podemos continuar ni siquiera 10 años más con este problema. Para solucionarlo creo que hay que pensar por fuera, afuera de la caja, y no centrarnos en el tema de la finalización del bachillerato, ¿sí? Tenemos que agregar entre 2 y 4 años promedio de estudio en los próximos 10 años en múltiples modalidades, múltiples, vía bachillerato, vía pasantías en empresas, vía capacitación técnico-profesional. Hay múltiples modalidades. Después de los 16 y 17 años, los chiquilines pueden salir por múltiples años. Tenemos que generar un sistema de políticas activas de empleo, de transición a la vida adulta y de apoyo a la transición a la vida adulta de los jóvenes, que de nuevo, la inversión que queremos hacer en los niños, en cada uno de los 47.000 que nacen, la podamos acompañar después en el tiempo para la inserción plena en el mercado laboral. Yo me quedo fuera. Saludar me parece también corresponde, porque es una iniciativa que se ha tomado como bien interesante y bien importante, viene a llenar, yo creo, un espacio que estaba faltando de discusión, más que de formación, yo diría como de discusión e intercambio. Varios de los compañeros y compañeras que estamos acá estamos en muchos de los casos haciendo política de gobierno, y me parece que bueno, tener esta así espacio para eso. Por eso yo voy a tratar de armar una presentación que diera cuenta de algunos aspectos conceptuales, pero lo voy a tratar de pasar muy rápido, porque yo creo que la presentación de Fernando fue como muy contundente al respecto, y tratar de detenerme sobre algunos puntos que aparecen como de los más relevantes a la hora del diseño y de implementación de política pública. Yo me voy a concentrar en la política social, que es donde vengo trabajando los últimos años, no la política pública en general, pero yo creo que varios de estos podrían ser luego trasladables o generalizables a la política pública en general. El primer cuadrito de allí da cuenta de lo que entendemos. Este cuadro lo confeccionamos con otro compañero, con Julio Banco, por lo tanto vale para él. Yo creo que Fernando se refirió un poco a esto. Tenemos por un lado una columna de los enfoques, el enfoque de 90, digamos el enfoque más liberal, en política social, y el enfoque actual, lo que nosotros creemos, lo que Fernando llamaba el enfoque socialdemócrata, que creo que es el enfoque que hemos tratado de implementar desde el 2005 a la fecha en materia de políticas sociales. Acá destacar algunos, me parece como que algunos aspectos que luego los voy a ir retomando en la presentación. Uno es el dilema un poco que planteaba Fernando, yo creo que lo planteaba bien, entre
el diálogo o la mirada entre política social y la política económica. Esto tiene como dos aspectos a resaltar. El enfoque liberal de los 90 ponía claramente el énfasis en la política económica, y en todo caso la política social aparecía como una política subsidiaria a la política económica, y su rol fundamentalmente era un rol de mitigar, digamos, los efectos no deseados de las reformas estructurales, de las reformas económicas implementadas en esos años, versus una mirada mucho más articulada entre política económica y política social. Creo que Fernando lo planteaba muy bien. O sea, en realidad la diferencia entre política económica y política social muchas veces es una diferencia de corte más analítico. En realidad la política es una sola y hay una mutua interdependencia entre ambas. Es así como nosotros estamos concibiendo desde el gobierno la implementación de la política social y su vínculo con la política económica. El otro aspecto que me interesa destacar desde lo conceptual, que lo voy a tratar de retomar más adelante, es el papel del Estado. El papel del Estado en los años 90, o sea, el enfoque liberal claramente no podría resumirlo, quizás de forma demasiado exagerada. El Estado deserta de la política social, hace una transferencia clara, una apuesta clara a que el tema se resuelva en el mercado. En el mejor de los casos podía generar alguna condición para que esto sucediera. Sin embargo, en el enfoque actual, el enfoque desde 2005 del Frente Amplio, es que el Estado retoma su rol rector en las políticas sociales. Esto tiene que ver, y acá me interesa hacer una distinción, o sea, cuando hablamos de políticas sociales podemos estar pensando en simultáneo en la macropolítica social y en las políticas más meso, ¿no? Más, uno tendería a pensar en proyectos y programas, digamos. Yo creo que este enfoque conceptual vale para ambos. Cuando estamos pensando en ambas cosas, en la macropolítica social, un ejemplo de ello bien podría ser el plan de equidad, o quizás su máxima expresión, que es la matriz de protección y bienestar social, o programas específicos o políticas específicas. En ambos casos el Estado vuelve a asumir su rol de rector de política social, y esto no significa que tiene una actitud monopólica. Puede implementar y hacer política social con otros actores, con organizaciones de la sociedad civil y el propio mercado. El otro aspecto que me parece que es resaltable del enfoque más conceptual es voy a retomar después el tema de la focalización, pero el tema de la fragmentación institucional de las políticas sociales. Y acá hay me parece que hay una cuestión como bien distinta entre los dos enfoques, ¿no? El primero es, desde el enfoque de los 90, la fragmentación era una causa de la ineficiencia y ineficacia de las acciones, y por lo tanto la fragmentación daba lugares a programas focalizados, que a su vez esos programas focalizados eran los que tenían aparentemente una mayor, concebidos como que eran más eficientes y más eficaces para mitigar justamente las consecuencias de la política económica. Sin embargo, el enfoque del gobierno del 2005 en adelante, la focalización es entendida ahora como un recurso metodológico. Esto tiene que ver con una mirada de la fragmentación como consecuencia de una ausencia de estrategia general de desarrollo social, y los programas focalizados tienen que necesariamente estar incluidos tener una estrategia de desarrollo social implica que la fragmentación es entendida ahora, o la focalización en realidad va a ser entendida como un recurso para la inclusión en las políticas más de corte universal. Digamos, ya no vamos a tener programas, no vamos a mirar la focalización como una mitigación de consecuencias no deseadas, sino la focalización es entendida como salirle al encuentro de algunos problemas que las políticas, sobre algunas poblaciones que las políticas universales no logran dar respuesta. Algunos de esos programas focalizados tienen que ver con alguna de la matriz o la estructura de riesgo que presentaba Fernando, sobre todo en educación, y hemos tenido, digamos, suerte variada al respecto. Esta nueva concepción de la política, me gustaría tocar algunos aspectos como para colocar, me parece a mí que requieren bastante discusión política, y sobre los cuales me parece que como fuerza política todavía no tenemos arribado a consenso. De hecho, me parece que muchas veces estamos haciendo política teniendo como miradas diferentes, y eso
yo creo que genera algunos ruidos o algunos problemas en la implementación de las mismas. Ahí traté de listar 4, digamos que 5, me parece como importante. Primero, el aparente dilema entre focalización y universalización, al cual me acabo de referir recién. Tener políticas, y en particular políticas sociales universales, no implica necesariamente excluir la focalización como un recurso adecuado. Si pensamos en la educación y miramos los números que recién nos planteó Fernando, está claro que algo tenemos que hacer con la población que debería estar en la educación media, sea esta básica o superior, y no lo está. Estamos teniendo problemas, o sea, claramente la política general, la política educativa estructural no está dando, tiene agujeros, ese colador tiene agujeros demasiado grandes y se está cayendo gente. O sea, esta población se divide en tercios, digamos, ¿no? El 100% culmina el ciclo primario, de eso se nos cae un tercio cuando la culminación del ciclo básico, y se nos cae otros 33 puntos porcentuales para la culminación de la educación media. O sea, esa es la magnitud del problema que tenemos y la persistencia. En 20 años no cambiamos demasiado los números. ¿Qué es lo que hemos intentado hacer en esto en los últimos años? Fueron, y sobre todo desde el MIDES, en el MIDES decimos, bueno, ¿cuál es el rol que tenemos para jugar? El rol que tenemos para jugar es tratar de que en la educación estén aquellos que deberían estar y no lo están, generando programas básicamente de inclusión educativa. Esos programas de inclusión educativa los venimos implementando básicamente desde el año 2008, cuando una vez que se aprueba el plan de equidad y comienzan a generarse recursos. Con esto no estoy generando, digamos, una suerte de excusa para no ver movimientos en los números que presentaba Fernando, que casualidad terminaban en 2008. Pero lo que quiero decir es que, a ver, en este caso estos programas de inclusión educativa sí tienen un carácter focalizado, claramente, buscan a los adolescentes y las adolescentes que deberían estar en la educación y no lo están, generan una estrategia diferente y más atractiva. Hay varios de ellos, después si da tiempo podría comentar algunos. De hecho, se siguen generando programas de ese tipo. Recientemente, en este periodo de gobierno, hemos generado 2, en particular uno, que se va a lanzar próximamente, ya empieza este verano, que es el tránsito entre primaria y secundaria. Parte de esos 33 puntos porcentuales se pierden en el primer año. Ahí tenemos la probabilidad de que un adolescente que haya ingresado a educación media culmine el ciclo básico habiendo culminado primer año de ciclo básico es mucho mayor que cuando termina primaria e ingresa. O sea, el primer año es clave y el pasaje entre primaria y secundaria es donde tenemos uno de los mayores problemas. Para eso generamos un programa de tránsito entre primaria y secundaria. Digo generamos porque lo hicimos conjuntamente con la NET, que sale o trata de salir al encuentro a este tema. Pero volviendo a la focalización, de hecho entonces, la focalización es tratar de que los gurises que no están en la educación estén en la educación y que la educación luego tenga la capacidad de retenerlo. Esto tiene por detrás este supuesto, que la educación debería tener la capacidad de retenerlo. Este supuesto no es un supuesto, digamos, que surja en forma lógica, porque muchos de los adolescentes pasaron por la educación y cayeron de la educación. O sea, en realidad la pregunta que tenemos instalada es: ¿estos programas de inclusión educativa no son una puerta de vaivén? O sea, los tenemos en primer año y en realidad en segundo año vuelven a caer. Bueno, parte de eso tenemos evidencia con las evaluaciones. Efectivamente nos pasa eso. Logramos reinsertarlos en la educación formal y luego se nos caen bastantes de ellos. Pero lo importante acá, quería algunos datos, digamos, sobre la cuestión misma de estos programas, pero lo importante es entender la focalización como un recurso hacia la universalización. Distinto sería generar un programa al costado de la educación y que allí de alguna manera terminen un ciclo educativo. Yo entiendo que tenemos que, como decía Fernando, tenemos una apuesta fuerte en que la población acumule años de educación formal. Hay bastante evidencia sobre los retornos esperados de una persona. Cuanto más años de educación formal acumula, los retornos futuros por su empleo, incluso por la calidad de empleo al cual pueden acceder, son mayores que si no los culminan. ¿Sí? Y claramente además esto es así terminando ciclos completos, o sea, no acumulando años simples, sino terminando el ciclo básico y terminando el ciclo de educación superior.
sea, no hay diferencias en ingresos esperados entre cuarto y quinto de liceo. Lo hay entre tener educación media superior terminada o no tenerla. Esa es la diferencia. Tenemos que acumular años. Eso yo lo comparto. Ahora, me parece que y cualquier estrategia es buena. Ahora, lo claro que tenemos que hacer es que si esto es verdad, si los programas son focalizados como una excusa hacia la universalización, de hecho también estos programas tienen que marcar algún indicio sobre cómo tiene que cambiar la educación, la propuesta estructural. Eso es lo que nos... De hecho, en estos programas focalizados tenemos que tener la capacidad de ensayar algunas estrategias que luego sean escalables en la propuesta educativa más general. Si no, por más que lo hagamos en el discurso, y de hecho lo hacemos así, muchos programas hacen primero afuera y ya segundo lo hacen adentro, seguimos teniendo los problemas de puerta de afuera. El otro tema que quería plantear era algunos temas que están como muy en boga, ¿no? Y los hemos instalado como gobierno: la interinstitucionalidad, la coordinación, la articulación, y allá hay otro, mira, Jorge, el de la territorialización, es otro, ¿no? Aparece siempre como políticamente correcto hablar de que estamos haciendo política de forma coordinada, articulada, interinstitucional, interdisciplinaria, y ponemos todo. Si no tiene todos esos apellidos, no vale. Bueno, bien, me parece que esto bastante se pega con el tercer punto, que es esto pone en discusión un poco el tema de la institucionalidad. Yo la sensación que tengo, y un poco la experiencia en estos años, es que ninguna de estas cosas, ni la interinstitucionalidad, ni la coordinación, ni la articulación, es un objetivo en sí mismo, ¿sí? Uno no puede decir que articula y que genera esfuerzo solamente para articular. En realidad, estas tres cosas tienen que tener consecuencias claras. Tengo que tener un resultado concreto sobre qué significó la interinstitucionalidad, qué significó articular y coordinar. Y esto yo creo que abarca, luego sí voy a tratar de pasar a cómo se concibe uno el ciclo de proyectos, ¿no? Desde el diseño hasta la evaluación de los mismos, y esto en realidad, estos conceptos tienen que estar presentes a lo largo del ciclo de proyectos. A mí me parece que el tema de la interinstitucionalidad, en el buen sentido, lo que da cuenta es que muchos de los problemas claramente tienen como causas múltiples, ¿no? Y en realidad tenemos varias instituciones que intentan darle respuesta a un mismo problema, ¿no? Yo creo que de la concepción de las políticas sociales, la interinstitucionalidad y la coordinación puede implicar un salto cualitativo en términos de pensar las políticas en función de la población beneficiaria y no pensar la política en función de la institucionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, si yo pienso que el problema de la educación es un problema de que los y las adolescentes tienen que culminar ciclos de educación formal, estoy mirando al adolescente y no estoy mirando a mi institución en particular. Este cambio de mirada genera, me parece a mí, dos consecuencias positivas. La primera, que evita parte de instituciones autorreferentes, instituciones que en sí mismas tenían, como el adolescente presentaba problemas para mejorar los rendimientos, la capacidad de aprendizaje, podría tener problemas auditivos, generaban un departamento de fonoaudiólogos adentro de la institución. Pero también podrían tener un problema de alimentación y generaban los comedores allá adentro. Pero también podrían tener un problema de nutrición y tenían un departamento de nutricionistas. Pero también podrían tener problemas de salud y tenían salud adentro. O sea, esas instituciones que en realidad, digamos, iban viendo que el problema no era solamente pedagógico, en términos de aprendizaje, que hay otro montón de problemas que cada uno parado en el siglo veía como problemas secundarios, satelitales al problema fundamental, iban generando en sí misma, crecían, digamos, en forma, no sé si lo hizo vertical, sería en este caso, agregando departamentos y trabajo. Cuando en realidad, por otro lado, teníamos instituciones que especializadas en trabajar con salud, especializadas en trabajar con desarrollo, con nutrición, etc. La interinstitucionalidad, de hecho, sale, me parece a mí, bien al encuentro de estos temas, tratando de que efectivamente las instituciones asuman sus roles y tengan la capacidad de ver al individuo, todas ellas como objeto de su intervención, independientemente si está en la escuela
y luego está la policlínica, etcétera, etcétera. Miramos al individuo y no lo miramos en el rato como un educando, como un paciente, etc. Eso es uno, me parece a mí, de las ventajas de la interinstitucionalidad y que provoca un cambio, digamos, en concepción a la hora de armar las políticas y asumir y dividir roles. De hecho, algo de esto hemos avanzado desde el quinquenio anterior, tratando de que algunos, y en algunos programas, cada una de las instituciones asuma sus roles y se vayan despojando de departamentos que no tenían que tener. Obviamente que queda bastante por avanzar. Seguimos, me parece a mí, teniendo varias instituciones con integración horizontal y en realidad me parece que a medida que avanzamos en interinstitucionalidad va apareciendo con bastante más fuerza la necesidad de despojarse de esto y que pasen a la atención a donde debe estar, porque además de todo, en términos de gestión tenemos problemas en términos de calificaciones solicitadas para cada uno. Podemos tener, llegamos a, le voy a poner un ejemplo concreto, o sea, primaria tiene fonoaudiólogos y ACE tiene fonoaudiólogos, cómo se reglamenta la función en ACE y en primaria es distinto, cuánto gana un fonoaudiólogo en ACE y en primaria es diferente, cuando los quiero juntar tengo problemas, ¿no? O sea, esos problemas como vienen en concreto. Yo creo que la interinstitucionalidad y la coordinación y la articulación, de hecho, tiene que empezar a generar resultados de este tipo. Ahora bien, tenemos que plagar y este es el segundo tema, plagarnos de interinstitucionalidad, etcétera, etcétera. Yo creo que no es una fórmula, digamos, aplicable todo y para todo, digamos. Yo creo que en otros casos estamos careciendo de institucionalidades claras, ¿no? Y voy a mencionar uno, por ejemplo, que es en primera infancia, que señalaba recién Fernando. En primera infancia, y tomando exclusivamente en primera infancia los centros de atención a la primera infancia, o sea, visto como desde una política de cuidados, los cuidados fuera del hogar, ¿no? No tomemos la parte de cuidados dentro del hogar. De hecho, efectivamente tenemos buenas noticias. Claramente en 4 y en 5 años hemos tenido un avance espectacular. La obligatoriedad ahora está desde los 4 años, o sea, y en eso Uruguay está bastante despegado. O sea, tuvimos la capacidad en el quinquenio pasado de universalizar y generar la obligatoriedad en 4 años. Y en 3 años tenemos, y además en 4 años tenemos, digamos, desde el punto de vista del oferente público, uno solo y concentrado, que es la ANEP, en realidad el Consejo de Educación Inicial y Primaria, con la Ley de Educación, pasa a tener ahora la I, ya no es más el C, sino que es el CI, porque incorpora educación inicial, y tiene una mirada completa desde los 4 años para adelante, tanto como proveedor, la provisión pública anda siempre por arriba del 80%, y a su vez como actúa como regulador para los colegios privados, nosotros quedan cerca. En 3 años, una cosa que señalaba Fernando, yo creo que tiene razón, si bien tenemos las diferencias por quintiles que plantea Fernando, de hecho en el total de la población estamos casi en el 70%. Yo creo que una meta, pero perfectamente alcanzable en lo que nos queda de este quinquenio de gobierno, es universalizar los 3 años. Insisto con la palabra universalizar y no generar la obligatoriedad, ¿no? O sea, yo creo que en 3 años hay que dar, yo creo que el paso es la universalización y no generar la obligatoriedad. La obligatoriedad sobre todo porque tiene consecuencias luego en las condicionalidades de algunas transferencias monetarias. Yo creo que no correspondería ponerlo la obligatoriedad, pero sí universalizar, y estamos bastante cerca. De hecho, la provisión en 3 años es fundamentalmente una provisión con fondos públicos, es a través de los centros CAIF, que son de gestión privada, pero que funcionan con fondos de transferencia pública, y en ese caso la cobertura en 3 años de CAIF supera el 50%. CAIF hoy tiene aproximadamente 350 centros en todo el país, y en el quinquenio tiene un mínimo de expansión de 100 centros, además de otras modificaciones, pero con 100 centros nuevos yo estoy casi seguro que podemos universalizar en 3 años, y eso nos permitiría tener condiciones mejoradas sobre los puntos que señalaba Fernando para primera infancia. Yo agregué un dato en lo de primera infancia. En el 2005 habían 52.000 nacimientos, o sea, no hace tanto tiempo atrás que teníamos 52.000 nacimientos. Hoy tenemos un 10% menos que hace 5 o 6 años atrás. O sea, y el 47 lo tenemos en 2009, 2010, en 2002. O sea,
El 47 vino como para quedarse, pero hasta hace muy poco teníamos 52. Hay que cuidar claramente la primera infancia por los efectos que yo creo que señalaba bien Fernando. Agregaría una política, hago acá en paréntesis, una política adicional que es para trabajar sobre la población activa, podríamos además tener políticas activas de creación, ¿no? Sí, sería la otra manera de mejorar. Pero bueno, sigo acá. Por eso el punto número 3 de institucionalidad, regulación e implementación en primera infancia. En primera infancia tenemos provisión pública a través de los centros CAIF, provisión pública a través de el propio INAU con centros, lo que se llama centros diurnos, provisión pública de algunos gobiernos departamentales, en particular la Intendencia de Montevideo tiene programa Nuestros Niños. Tenemos provisión privada, y acá tenemos dos diferencias: la provisión privada de los colegios privados y provisión privada, digamos, del resto. Podríamos ahí, las famosas guarderías, los jardines de infancia. Para estos 5 proveedores tenemos 5 reguladores. 5 diferentes. Incluso los 2 primeros, que es CAIF y INAU, adentro del INAU tienen 2 supervisores o 2 reguladores diferentes. Uno lo supervisa la división plan, no quiero dar detalles, pero una se llama la división plan CAIF, que es una división dentro del INAU, y otro lo supervisa tiempo parcial, que es otra división dentro del INAU. Tenemos 2 supervisores dentro de un mismo reino. Yo creo que acá claramente en este tema, y esto tiene consecuencias en términos de cuál es el tipo de servicio que consideramos que es el adecuado para atender a niños entre 0 y 3 años, cuáles son los perfiles mínimos requeridos, cuáles son las condiciones locativas, cuál es el esquema de supervisión y monitoreo de estos centros, en definitiva de esta política, cuál es la formación que podemos dar y otorgar a las personas que hoy están trabajando y a las que queremos formar para que luego vayan a trabajar. Hay 5 criterios diferentes. ¿Sí? Yo creo que en este caso lo que tendríamos que hacer es dejarnos de tanta interinstitucionalidad y generar una institucionalidad única. Parte de esto se está discutiendo en sistemas de cuidados, o sea, porque además esto es una parte de la mirada en primera infancia, la otra parte está dentro del hogar, donde la ausencia absoluta de regulación es brutal, o sea, no hay regulación posible actualmente no hay regulación sobre los cuidados adentro del hogar, sobre todo cuando los cuidados dentro del hogar son por personas remuneradas por el propio hogar. Realmente es trabajo doméstico, digamos, en realidad cuidado de primera infancia encubierto en trabajo doméstico. Yo creo que acá es un punto donde en realidad dejémonos de tanta articulación y coordinación y vayamos a una institucionalidad única en primera infancia. Claramente cuando uno coloca estos temas aparece lo siguiente. 2 cosas que quiero destacar. La primera, en la interinstitucionalidad se necesita, para mí claramente, alguien que gestione la interinstitucionalidad. La interinstitucionalidad no se genera de forma espontánea. Y en sí mismo la interinstitucionalidad, la coordinación, la articulación requiere, yo creo, de un rol específico y que no existía antes del 2005 con claridad, de que alguien tiene que asumir la gestión de la coordinación. De hecho, parte de la creación del Ministerio de Desarrollo Social es para asumir ese rol, asumir el rol de la coordinación y la articulación, así lo dice su ley, y de la coordinación de las políticas sociales. Ahora, para coordinar, para empezar, los otros tienen que legitimar a la gente que los vaya a coordinar. Esto es una cuestión de agencia, ¿no? O sea, los otros tienen que dejarse coordinar por un otro actor que no son ninguno de ellos. Esto que parece como muy sencillo y en el discurso está instalado, no es moneda corriente. O sea, de hecho hay fuertes resistencias institucionales para dejarse coordinar. A nadie le gusta que haya otro actor que le venga a decir lo que tiene que hacer. Yo creo que la existencia, por lo menos de políticas, de macropolíticas, de estrategias de desarrollo, de planes, como lo fue en su momento el plan de Equidad, quizás ahora la reforma social, ayuda un poco a que esta coordinación se haga efectiva y obligue a que los actores coordinen. Y la otra cuestión son, me parece a mí, algunos atributos propios de quien tiene que ejercer la coordinación. Yo creo que en esto, mi experiencia del 2005 para acá en el Ministerio de Desarrollo, quien articule tiene que tener por lo menos los siguientes atributos.
La primera tiene que tener capacidad técnica para poder coordinar, o sea, al frente capacidad técnica y legitimidad política. Y en el mejor de los casos estas dos cosas tienen que estar juntas. O sea, los propios actores que están ejerciendo la coordinación es sustantivo que mezclen, tengan una mezcla virtuosa entre legitimidad política y capacidad técnica. Yo creo que con solo legitimidad política no es suficiente, no alcanza con eso, hay que tener sustento técnico y tampoco caer en el extremo de, no quiero decir tecnócratas, pero gente formada sin tener capacidad o legitimidad política. Una mezcla virtuosa de estas dos cosas es lo ideal. Esto en cierta medida también, sobre todo la legitimidad y capacidad política, da también capacidades de negociación. Las historias de los ministerios de desarrollo social es que aparecen siempre como una propuesta o como un actor encargado de la articulación y la coordinación, pero la revisión comparada con otros países termina siendo el ministerio de los pobres y de los extremos pobres, o sea, termina haciéndose cargo de los vulnerados, vulnerables y caídos del mapa. Yo creo que en el Uruguay estamos permanentemente en esa tensión. En el quinquenio pasado yo creo que fuimos dando paso, el plan de emergencia del plan de equidad fue una propuesta de ese tipo. Yo creo que ahora la reforma social recoloca al MIDES más en su rol de coordinación, pero sin abandonar la atención a la población más vulnerable. Para poder ser también un actor con capacidad y con reconocimiento para coordinar, para articular, se necesita, me parece a mí, una política muy fuerte. Los ministerios de desarrollo social son nuevos. En el caso del Uruguay tenemos un ministerio de desarrollo social con ni siquiera cumplió 7 años, contra otros ministerios ya centenarios. El ministerio no puede estar, lo voy a decir por la positiva, es sustantivo que la conducción de los ministerios de desarrollo social sea ejercida por autoridades que tengan efectivamente eso, capacidad de conducción política. No hay inercias institucionales en ministerios tan nuevos y que se están debatiendo, digamos, su lugar en la institucionalidad general. No hay inercias, o sea, no hay equipos y direcciones y divisiones que, independientemente de quién esté al frente de ese ministerio, van a funcionar igual. La conducción política es determinante en los ministerios de desarrollo social. Yo creo que en la corta historia de estos casi 7 años, tenemos ejemplos de conducciones fuertes y conducciones muy débiles, conducción, capacidad de coordinar y no capacidad de coordinar. En estos 7 años de experiencia de MIDES, yo creo que son demostrativos de eso. Lo otro, un punto bien importante en esto es que es permanente en política social, es si tenemos que separar la regulación de la implementación. O sea, la pregunta acá a contestar es: la entidad, la institución que regula la política, la regulación en sí misma es una tarea, una función, un rol a cumplir, ¿tiene que ser ejercida por una entidad distinta a la implementación o pueden mezclarse? En la actualidad, nosotros como gobierno del 2005 para acá hemos dado pasos. Tomemos la salud como ejemplo. Claramente la opción en salud es diferenciar al regulador del que implementa. De hecho, separamos la provisión pública de salud hace del ministerio que hasta el 2007, hasta la reforma, estaban en una sola entidad. El que regulaba también implementaba, que ahora tenemos separado. Yo creo que mi experiencia, no sé, estos son puntos de debate, yo creo que se debe ir hacia una distinción entre regulador e implementador. De hecho, aún hoy, en algunas políticas sociales esta distinción no está bien hecha. Claramente en protección social y en el caso de niños, niñas y adolescentes esto no es así. El INAU es, por el Código de la Niñez del 2004, el organismo rector de la infancia y de la adolescencia, pero también implementa política. De hecho, el INAU no tiene el rango de rector de política de la infancia y la adolescencia. Lo come, lo absorbe la implementación de política. Ahora, los últimos pasos, yo creo que se están dando pasos positivos, la separación de los adolescentes privados de libertad, su futura independencia o autonomía del INAU va a permitir que el INAU crezca en ese sentido. Y yo creo que otro punto, yo no quiero decir con esto que la institucionalidad sea la respuesta a todo, mucho menos, pero yo creo que parte de la respuesta que nos estamos
a las preguntas que nos estamos formulando en educación, también la tenemos en la institucionalidad planteada. Yo creo que la ANEP en realidad no es la administradora de la educación pública, sino que ejerce el doble papel. De hecho, en términos de control, por ejemplo, de la educación privada, es también quien la supervisa, y de hecho diseña, no hay alguien que regule y que diseñe la política educativa. Yo creo que en esto el Ministerio de Educación y Cultura, más que tiene un papel bastante secundario, digamos, está en algunos casos tratando de pelearla, pero yo creo que ahí en un tema de institucionalidad tenemos un problema. Territorialización en relación a Estado-sociedad civil. La territorialización, yo lo que quería decir en esto, ya son las 9, lo que quería decir acá es que, de vuelta, ¿no? Esto me parece que no es políticamente correcto solamente decir es una política en clave territorial yo creo que lo que sí implica, me parece, una concepción de política de izquierda es el rol protagónico que tiene que jugar el territorio. ¿Cómo se traduce esto del protagonismo del territorio? Y es que el territorio no tiene que ser visto únicamente como depositario de la política que se diseña centralmente, sino que la territorialización implica que el territorio asuma un papel protagónico desde el diseño de la política. De hecho, la adaptación de la política a cada una de las realidades territoriales es necesaria, digamos. Y muchas veces la política, en realidad diseñada, tiene que dar cuenta de varias o múltiples experiencias que se dan a nivel territorial, porque me parece, y sobre todo en políticas sociales, que no hay muchas cosas para inventar. Hay bastantes cosas que se producen, se ha probado bastante, y yo te diría que en muchos casos de forma clandestina a nivel territorial, y lo que debe hacer cualquier hacedor de política es tomar en cuenta esto, ¿no? Yo les mencionaba hace un rato un programa que se lanzó, que es el de tránsito educativo, y de hecho experiencia de tránsito entre educación primaria y educación secundaria. Nosotros desde miles de familias levantamos 18 experiencias que se venían haciendo a nivel territorial, y muchas veces maestros, maestras, directores, profesores lo hacían a pesar de la institucionalidad, digamos, hacían experiencias de este tipo, y este programa entendemos nosotros que toma bastante o ve bastante estas experiencias a nivel territorial. Esta me parece a mí es una de las maneras de lo que yo quiero decir, cómo el territorio tiene que protagonizar la política social. Y lo último, la relación Estado-sociedad civil. La relación entre Estado y sociedad civil es un tema que no está laudado a nivel de gobierno, y yo creo que tampoco está demasiado discutido a nivel de la fuerza política. Creo mañana o esta semana hay un simposio sobre relación Estado-sociedad civil en la Intendencia, pero me parece que esto es uno de los puntos sobre los cuales hay que trabajar bastante. Yo diría que en el gobierno tenemos voy a plantear como dos extremos que no necesariamente ninguno se busca exactamente ahí, pero tenemos un extremo, por un lado, hiperestatista, donde, digamos, se mira a la participación de la sociedad civil con bastantes recelos y dicen, bueno, todo lo que hace la sociedad civil en realidad lo debería asumir el Estado, pero no asumirlo en términos de financiamiento, sino que de hecho hoy el 80% del presupuesto de las organizaciones de la sociedad civil son muy gubernamentales, sino que lo hagan funcionarios públicos. Esa es una postura extrema. La otra postura extrema es la sociedad civil sigue siendo quizás un poquito más liberal, y en realidad lo que debe hacer el Estado es tercerizar lo que hace por las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que una posición adecuada en este caso es una posición bastante intermedia entre estas dos extremas, es el Estado, asumir el Estado como rector, la rectoría de la política social no implica la implementación en todos los casos. En muchos casos hay que aprovechar la experiencia acumulada de las organizaciones de la sociedad civil, sus claras posibilidades de enclaves a nivel territorial, digamos, y donde la sociedad civil en realidad tiene bastante más capacidades que los funcionarios públicos para implementar determinadas políticas. Hay que buscar una combinación adecuada. Ahora, lo que tiene que hacer el Estado, lo que tiene que hacer, me parece, cada una de las instituciones es proponer un proyecto, acordar ese proyecto con las organizaciones, y que es algo bastante distinto decir, yo quiero promover la participación juvenil y tengo para pasar 100.000 pesos por mes a la organización. Y ahí aparecen 24. Yo creo que eso no es rectoría, eso se parece más a tercerización.
Yo creo que hay que dialogar, armar un proyecto en conjunto, tener claridad, la responsabilidad de la implementación de política en última instancia tiene que ser del Estado, pero sí promover la participación de la sociedad civil. De hecho, este punto me parece muy importante porque en el Frente Amplio no hay consenso. De hecho, uno en el mismo lugar de trabajo, en el mismo Ministerio de Desarrollo Social, si se acaba la transferencia de tarjeta alimentaria, lo miro al Norbert, el 80% de nuestro gasto es a través de transferencias a organizaciones de la sociedad civil. Es así. Si sacamos la transferencia directa por tarjeta alimentaria. Y dentro del mismo ministerio, a pesar de que tenemos esa realidad, hay compañeros que dicen, no, mira, esto es más necesario, nosotros tenemos que estatizar el INE, y hay otros que tienen una posición diferente. Me parece que esto hay que discutirlo, hay que trabajar, me parece a mí, sobre tratar de lograr un puñado mínimo de criterios y de consensos sobre los cuales trabajar, porque tiene que haber una manera, me parece bastante clara, en términos de diálogo con las organizaciones. Cuando convocamos a las organizaciones tiene que haber, me parece a mí, un consenso mínimo, siendo, repito, que buena parte de las políticas las implementamos con organizaciones de la sociedad civil. En algunos casos a través de las organizaciones de sociedad civil, más de un carácter tercerizado, en otras las hacemos a regañadientes esperando generar vacantes, así ponemos funcionarios públicos, y en otras me parece a mí con una cabeza bastante más, por lo menos a mí la que más me gusta, una cabeza más de armemos un proyecto, diseñemos una política juntos e implementemos juntos. Siendo que me parece a mí que la participación de la sociedad civil, entre otras cosas, da garantías en términos de participación efectiva, ¿no? Y sobre todo genera posibilidades de control por fuera de quien implementa. Yo, siendo las 9 de la noche, voy a tratar de dejar por acá, porque si no, había traído, pero quedará para otra, el ciclo de vida del proyecto, desde el diseño hasta la evaluación, con algunas claves, pero bueno, yo dejo la transparencia si le viene bien, pero si no, no habla Marcelo, y además se van a aburrir porque ya no estamos. Vamos a